entonces la iglesia le pertenece a una sola persona, y a ese es el Señor Jesucristo. Hermanos, aquellos que buscan la gracia de nuestro Señor deben estar dispuestos a ponerse la gracia de nuestro Señor. Esto es su armadura, toda la armadura de Dios, porque no tenemos armadura fuera de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude en tiempos de tentación, que nos proteja en el día de la aflicción. Esta armadura es preparada por el Señor Jesucristo para con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que ponérnosla, y debemos ponérnosla, pues si no la hacemos, nuestras almas pueden correr un gran peligro. Ahora observen este peligro. Nosotros no batallamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobiernos de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobiernos carnales de este mundo son gobernados por gobiernos que no pueden ser vistos por el ojo humano. O sea, nuestra batalla no es contra el vecino, ni contra alcaldes, gobernadores, ni presidentes, pero contra Satanás y los poderes infernales que gobiernan por encima de los gobiernos carnales. Ustedes y yo no podemos batallar a Satanás haciendo una huelga a las afueras del infierno, mientras que le decimos a él: Satanás, renuncia. No, mis amados. Y créame cuando yo les digo que Satanás tiene diversas maneras de seducir a almas inestables. Y cuando ustedes y yo no estamos leyendo la palabra de Dios, eso es exactamente lo que somos: almas inestables, almas adúlteras, almas indecisas, almas divididas, que no saben lo que quieren, si a Dios o al mundo. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Un hombre que no se pone la armadura de Dios es semejante a un hombre de doble ánimo, que quiere ser parte de dos mundos, que por su propia naturaleza se contradice el uno al otro. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante porque un día este varón se pone su armadura y al otro día no. Un día él quiere ser parte de las cosas de Dios y al otro día él quiere ser parte de las cosas de este mundo. Hoy él es un hombre caliente, pero mañana él es un hombre frío. Pero cuando lo caliente es mezclado con lo frío, este se hace tibio. Y no frío ni caliente, mis amados, pero tibio, el Señor Jesús nos vomitará de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero sin embargo, el hombre prudente se conduce con sabiduría. Sabe que la batalla es contra principados, potestades y gobiernos de las tinieblas. Este varón sabe que no puede batallar el pecado en su propia fuerza. Sabe que la batalla es diaria, que la batalla es personal. Y por ende, este varón de Dios se conduce a sí mismo con sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces, mis amados, ¿cuál es la responsabilidad de todo santo ante Dios? Simple: ponerse su armadura, defender su posición y resistir a nuestro enemigo, el diablo, porque Satanás se levanta contra el santo todo el día. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Satanás incitó a David a pecar contra su Dios.
Pero si Satanás se levanta contra nosotros, nosotros debemos levantarnos contra él. Esto es, nuestro interés debe ser opuesto a los intereses de Satanás y por consecuencia debemos batallar la falta de ánimo, debemos batallar la ansiedad, debemos batallar la tentación, la falta de fe, la falta de esperanza y el temor. Debemos mantenernos firmes y armados con la armadura de la luz divina, que es la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Armados también, mis amados, con armas de justicia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Mis amados, nuestra armadura debe ser tanto para batallar como para defender, para la ofensiva como para la defensiva. ¿Cuál es esta armadura? He aquí la armadura de Dios. Observe, número 1, el escudo de la fe. Nuestra fe en Dios es la que nos guarda en la hora de la tentación. Pero si nosotros no escudriñamos las Escrituras diariamente, nuestra fe es débil y vana, pues la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todas las promesas del Señor y sus advertencias se encuentran en la palabra de Dios, y estas, cuando descubiertas, o como muchos entienden, leídas, enriquecen nuestra fe y nos llena de esperanza, creando para nosotros un escudo con la que nosotros ahora podemos esquivar estos dardos de fuego. Esto es, las flechas de tentación, que si no esquivadas, pueden dejar grandes heridas en el alma del ser humano, si es que no lo asesina a este primero. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero si nosotros no tenemos nuestro escudo puesto, mis amados, esto es la fe, no podemos esperar nada de nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis amados, si nosotros no tenemos nuestro escudo puesto, somos receptivos a toda clase de ataque que provenga del maligno. Número 2, el yelmo de la salvación. La salvación debe ser nuestro yelmo, mis amados. Esto es la esperanza. Y en tal salvación nosotros debemos meditar cuando estamos enfrentando a nuestro enemigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Satanás buscará atormentar nuestros pensamientos y por ende nosotros debemos meditar en la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O como muchos lo entienden, pasando todo pensamiento por el filtro de la palabra que nadie está leyendo. Mis amados, si algo cruza nuestras mentes y este algo contradice la palabra de Dios, este pensamiento tiene que ser rechazado. O sea, la esperanza de nuestra salvación se encuentra en la palabra y por ende debemos escudriñar las Escrituras todos los días. Esto es ponerte el yelmo de la salvación. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 3, la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada de todo santo y sumamente necesaria para esta batalla espiritual en la que nos encontramos.
Nuestro éxito se encuentra aquí, en las Escrituras. Pues en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, en ellas tenéis la vida eterna. Esto es la verdad del plan de salvación. Y qué poderosa arma son las Escrituras, cuando ustedes y yo podemos meditar en ellas en tiempos de tentación. El Señor Jesús las usó contra Satanás cuando él, el diablo, le intentó tentarle. Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo debemos meditar en la palabra, debemos guardarla en el corazón. Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero más importante que meditar en la palabra de Dios y guardarla en el corazón es ponerla por obra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándonos, mis amados, porque una espada en su estuche es inútil. De la misma manera que una Biblia en un tocador cogiendo polvo es ineficaz. Debemos leer la palabra, debemos meditar en ella, debemos guardarla en el corazón y debemos ponerla por obra. Número 4, el cinturón de la verdad. La sinceridad de nuestra fe es la fuerza de nuestros lomos. La verdad, la justicia y la fidelidad es algo requerido de nosotros de parte de nuestro Dios. Cristo fue descrito de esta manera por el profeta Isaías y nosotros debemos imitar a nuestro Salvador. Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este cinturón que nuestro Señor se puso, todo verdadero creyente debe ponérselo también. El cinturón de la verdad, de la sinceridad y de la fidelidad. La verdad de la palabra debe estar amarrada en nosotros como un cinturón en nuestros lomos, como fue para nuestro Dios el pueblo de Israel, una alabanza grata amarrada en sus lomos. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Este cinturón, mis amados, nos refrena a vivir una vida entregada al libertinaje, como un caballo que cuando tú le pones un cabestro y un freno, ahora puede ser controlado. Número 5, la coraza de justicia. La coraza protege el corazón de los dardos de Satanás. El apóstol Pablo lo dijo perfectamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Esto es, por medio de la fe, nosotros somos unidos a Cristo, que es amor, y por amor nosotros somos unidos a los hermanos en la fe. El Señor Jesús nos dio 2 mandamientos encontrados en Marcos capítulo 12, versículo del 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos, mis amados, deben ser guardados en nuestro corazón. Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por ende, nuestro corazón debe ser protegido por esta coraza, mis amados, para que las flechas de fuego no le penetren. Esta coraza, la coraza de justicia, nos ayuda a mantenernos diligentes en nuestro servicio hacia nuestro Dios, mientras que mantenemos un justo comportamiento
con todos los hombres. Número 6 y la última, el calzado del Evangelio de la paz. En Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Benditos son aquellos que caminan rectamente con su Dios, mientras que se mantienen en marcha trayendo las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Un evangelio que si usted lo toma como su guía, le trae paz, mucha paz. Paz hacia con nuestro Dios, paz a nosotros mismos, paz al prójimo. Sabemos que aquel que se pone el calzado como parte de su armadura, todos sus caminos serán rectos. Proverbios capítulo 4, versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, y caminará humildemente con su Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, y caminar humildemente con tu Dios. Y claro está, aquellos que caminan rectamente con su Dios, trayendo las buenas nuevas del Evangelio, tienen asegurado que Dios caminará entre ellos. Levítico capítulo 26, versículo 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Para concluir, mis amados, debemos orar en todo tiempo. Si ustedes leen Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, usted se da cuenta que los primeros 7 versículos se trata de la palabra de Dios y el último se trata de la oración. ¿Por qué? Porque a Dios le apesta la oración de aquel que no obedece la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice: y el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A Dios le apesta la oración de aquellos que cierran su oído para no escuchar la verdad de su palabra. Mi oración es que nadie aquí haya cerrado su oído. Mi oración es que usted no estaba entretenido con su teléfono, entretenido con otras cosas y haya cerrado su oído. Porque Dios dice que a Él le apesta las oraciones de aquellos que cierran su oído para no escuchar la verdad de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando la palabra de Dios dice el sacrificio de los impíos, mis amados, no estamos hablando del ateo. El ateo no está haciendo sacrificios a Jehová. Está hablando de nosotros, los que nos congregamos y somos iguales que los impíos, haciendo sacrificios a Jehová. Predicamos, vamos a los residenciales a predicar, vamos y le damos comida a los pobres, hacemos esto y lo otro. Pero la palabra de Dios dice claramente, mis amados, que esas son las obras del hipócrita, que lo hace para su propia gloria y para su propia honra, pero no para la honra de Dios. Lo hace para la gloria y la honra de sus pastores, pero no para la honra de Él. Lo hacemos para que todo el mundo nos vea, pero no para que el Señor nos vea. Él apesta las oraciones de aquellos que pretenden ser creyentes, que pretenden hacer la obra, pero lo hacen para el hombre, para la gloria del hombre y no para el Dios único. Examine su corazón, mis amados. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Usted debe levantarse temprano en la mañana para orar. Mis amados, cuando todavía es oscuro, cuando usted no está enfocado en los quehaceres del hogar o en los quehaceres del día, y usted se puede enfocar en las cosas de Dios. Mis amados, yo tenía que prepararme hoy
empezar a prepararme a las 6:30 de la mañana para venir aquí con ustedes. Pues me levanté a las 5 de la mañana para pasar tiempo con mi Dios. Pero si esto hubiera sido en Mayagüez y hubiera tenido que guiar 2:30, 3 horas para llegar allá, si me tengo que levantar a las 4 de la mañana para pasar tiempo con mi Dios antes de predicar la palabra, porque me atreva yo a predicar la palabra y no pasar tiempo con mi Dios, usted tiene que hacerlo. A mí no me importa si usted es gerente general en un supermercado, o si usted trabaja en una oficina, o qué es lo que usted haga, o si usted va a la escuela. Usted va a confrontar a personas que no conocen a Dios. Usted día tras día va a estar alrededor de personas que no conocen a Dios, pero ustedes, ¿verdad? Estamos aquí celebrando Glow. Debemos ser la luz de Dios en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo usted puede ser luz si usted mismo está en las tinieblas? Si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted está en las tinieblas. La palabra de Dios así lo dice, mis amados, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted está viviendo en el pecado, bañado en sus pecados, mientras dice que usted es cristiano, la palabra de Dios dice que usted miente y no dice la verdad, porque por sus frutos los conoceréis. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a dar frutos de amor, de gozo, de paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Usted va a darle estos frutos. Pero si usted no está dando estos frutos, usted no tiene el Espíritu de Dios morando en usted. Y usted no puede tener el Espíritu Santo morando en usted y no tener hambre de la palabra y no tener sed de la oración. Escudriñen su corazón. Examínese, mis amados. Su destino final puede depender de que usted se examine a usted mismo o que usted cierre su oído y diga, esta predicación no fue para mí. No, mis amados, es para usted. Y es para mí. Porque al final de cuentas, yo todos los días examino mi corazón. Por eso es que yo oro todos los días. Por eso es que yo leo la palabra de Dios todos los días. Para que todos los días yo pueda examinar mi corazón ante Dios. Yo no estoy predicando legalismo. Yo no estoy diciendo que nosotros somos salvos por obras y no por la gracia del Señor, porque eso sería antibíblico. Lo que yo estoy diciendo es que si la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, quiere decir que si yo estoy viviendo la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo. Pero si yo estoy viviendo en mis pecados y congregado en una iglesia, eso quiere decir que el Espíritu Santo no mora en mí y estoy haciendo lo que yo hago por mis propias fuerzas. Mis amados, voy a concluir con esto, con estos niños. Estos niños son el futuro de Puerto Rico. Para bien o para mal, estos niños son el futuro de Puerto Rico. Y mis amados, ¿qué va a pasar si estos niños ven la hipocresía de nuestras vidas? Si estos niños vieron que nosotros estábamos aquí con el amén, aleluya, gloria al Señor, y estamos con las manos arriba, pero en nuestras casas somos otra persona. ¿Qué va a pasar en ese día, mis amados? Yo escuché una dama que estaba aquí más temprano que había dicho correctamente de que nosotros debemos instruir al niño. Y cuando lo instruimos, ¿verdad? Cuando ellos son adultos, ellos tienen que tomar su decisión. Usted no va a tomar la decisión por ellos tienen que tomar su decisión. La dama habló correctamente. Pero yo quiero añadir una cosita más a lo que la dama dijo. Usted sí va a ser juzgado por las herramientas o la falta de herramientas que usted le dio a sus hijos. Y si usted se convirtió en una piedra de tropiezo para sus hijos, quiere decir que usted estaba viviendo una doble vida en su casa, que aquí se congregaba y santo eres Jehová, pero en tu casa eras otra persona. Si aquí todo es santidad hacia Dios, hacia Jehová, pero en nuestras casas vemos lo que nos da la gana y escuchamos lo que nos da la gana,
Es mejor que usted se ponga una piedra de molino alrededor del cuello y se tire en el medio del océano, que hacer a una persona más pequeña que usted tropezar. ¿Y quién es más pequeño que nosotros en esta congregación? Que estos niños. Ellos son los más pequeños en la fe. Entonces debemos asegurarnos que estamos viviendo la vida de acuerdo como la palabra de Dios lo diga. Yo no puedo hacer las cosas por mi propia fuerza. Yo no puedo parar de ver casos cerrados por mi propia fuerza. O parar de ver Pablo Escobar, el patrón del mal, o la reina del sur, o el rey de los cielos, o la Comay, la niña, la búlbula, 6 pégate al mediodía, los narcos. Yo no puedo hacer eso en mi propia fuerza, mis amados. Pero por el poder del Espíritu que hace una obra de adentro para afuera, yo pierdo los deseos de ver estos programas. Que lo único que hacen es dañarle la mente y los corazones de estos niños a tan temprana edad. Bajo mi propia fuerza yo no puedo parar de escuchar a Bad Bunny, el conejo malo, que glorifica el uso de las drogas, que glorifica el amor al dinero, que glorifica el adulterio, que glorifica las malas palabras. No, mis amados, en mi propia fuerza yo no puedo parar de escuchar esas cosas, pero por el poder de Dios que mora en mí y hace la obra de adentro para afuera, ahora sí yo puedo parar de escuchar estas cosas. No porque me estoy tratando de ganar el reino de Dios, pero porque el Espíritu Santo mora en mí y hace la obra en mí. Si usted está viendo y escuchando estas cosas, pídale a Dios que le dé el Espíritu Santo. Yo escuchaba esas cosas, yo veía esas cosas y ya me apestan. Me apestan. Porque el Espíritu Santo me encaminó, me enseñó cómo Dios detesta estas cosas. Yo no lo hice para ganarme el cielo. Lo hice porque yo amo a mi Dios. Y yo quiero complacer a Dios todos los días de mi vida. Dentro y fuera de la iglesia. Al frente y detrás de las espaldas de aquellos que se congregan. Yo no necesito que ustedes me miren. Yo necesito que mi Dios me mire. Vamos a bajar las cabezas y vamos a orar.